Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a los miembros de la Iglesia y amigos en todos lados, quienes están viendo esta reunión de conferencia. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Bunny Goodliff y Linda Margetts al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando ¿Qué es la verdad? La primera oración la ofrecerá el elder Enrique R. Falabella, de los 70, después de la cual el coro cantará Divina Luz. Our beloved Heavenly Nuestro Father, amado Padre Celestial, te amamos y amamos a tu Hijo Jesucristo. Estamos tan agradecidos por esta oportunidad magnífica de participar en esta sesión, por los mensajes que han sido expresados y por cada uno de los líderes que van a hablarnos esta tarde. Estamos agradecidos por nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, sus consejeros y el quórum de los 12.
expresamos nuestra gratitud por la restauración del Evangelio, por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y en especial por el sacrificio expiatorio de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos, Padre, que nuestros pensamientos y corazón sean receptivos a los mensajes que tienes para nosotros. Y rogamos por tu Espíritu que esté con nosotros hoy. Y esto dejamos en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el hermano Brian K. Ashton, segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. El elder Carl B. Cook, de los 70, nos hablará después. Al finalizar el Sermón del Monte, el Salvador enfatizó la verdad eterna de que solo cuando se cumple la voluntad del Padre se puede recibir la gracia salvadora del Hijo. Declaró: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad". Nuestra comprensión de este episodio se amplía cuando reflexionamos en una revisión inspirada del texto. De manera significativa, la frase del Señor que se encuentra en la versión del Rey Santiago de la Biblia, "Nunca os conocí", fue cambiada en la traducción de José Smith a "Nunca me conocisteis". Consideren también la parábola de las 10 vírgenes. Recordarán que las 5 vírgenes insensatas no estaban preparadas, pero fueron a buscar aceite para sus lámparas después de escuchar el llamado a ir y recibir al novio. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las 5 vírgenes insensatas, diciendo, Señor, ábrenos. Mas respondió él, diciendo, de cierto os digo, que no os conozco. Lo que esta parábola implica para cada uno de nosotros se amplía en otra revisión inspirada. De manera importante, la frase "no os conozco", como se encuentra en la versión del Rey Santiago de la Biblia, se aclaró en la traducción de José Smith como "no me conocéis". Las frases "nunca me conocisteis" y "no me conocéis", deberían ser la causa de una profunda autoevaluación espiritual para cada uno de nosotros. ¿Solamente sabemos acerca del Salvador o estamos llegando a conocerlo cada vez más? ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? Esas preguntas del alma son el centro de mi mensaje. Con sinceridad pido la ayuda del Espíritu Santo mientras consideramos juntos este tema fundamental. Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Hermanos y hermanas, llegamos a conocer al Padre cuando llegamos a conocer a su Hijo amado. Un propósito importante de la vida mortal no es simplemente saber acerca del unigénito del Padre, sino también procurar conocerlo. 4 pasos esenciales que pueden ayudarnos a llegar a conocer al Señor son: 1. Ejercer fe en Él. 2. Seguirlo. 3. Servirle. Y 4. Creerle. El ejercicio de la fe en Jesucristo consiste en confiar en sus méritos, misericordia y gracia. Comenzamos a conocer al Salvador cuando avivamos nuestras facultades espirituales y ponemos en práctica sus enseñanzas, hasta dar cabida en nuestra vida a una porción de sus palabras. A medida que nuestra fe en el Señor aumenta, confiamos en Él y tenemos confianza en su poder para redimir, sanar y fortalecernos. La verdadera fe se centra y se basa en el Señor y siempre nos conduce a actuar con rectitud. La fe en Cristo es el primer principio de la religión revelada, el fundamento de toda rectitud y el principio de acción de todos los seres inteligentes. Debido a que actuar de acuerdo con los principios correctos que el Redentor proclamó es esencial para recibir y ejercer la verdadera fe, la fe sin obras es muerta. Hemos de ser hacedores de la palabra y no tan solo
oidores. Escuchar la palabra de Dios y recibir el don espiritual de la fe en el Salvador están estrechamente relacionados, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos familiarizamos con Él y con su voz cuando estudiamos y nos deleitamos en sus palabras en las Escrituras. Oramos al Padre en su nombre con verdadera intención y buscamos la compañía constante del Espíritu Santo. Aprender y aplicar la doctrina de Cristo en nuestra vida es un requisito previo a recibir el don de la fe en Él. El ejercer la fe en el Señor es una preparación necesaria para seguirlo. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés son ejemplos poderosos de escuchar y seguir al Maestro. El Salvador también nos instruye a ustedes y a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tomar su cruz es abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar los mandamientos del Señor. El Salvador nos ha exhortado a llegar a ser como Él, de modo que seguir al Señor incluye emularlo. Seguimos llegando a conocer al Señor cuando procuramos ser como Él mediante el poder de su expiación. En su ministerio terrenal, Jesús marcó la senda, guió el camino y estableció el ejemplo perfecto. Una idea correcta de su carácter, perfección y atributos proporciona un propósito duradero y una dirección clara al seguirlo en el camino del discipulado devoto. Seguir al Salvador también nos permite recibir un conocimiento real de que la manera en que vivimos está en concordancia con la voluntad de Dios. Tal conocimiento no es un misterio desconocido y no se centra principalmente en nuestras labores mundanas ni las preocupaciones de la vida mortal. Más bien, el progreso firme y sostenido a lo largo de la senda del convenio es el modo de vida que a Él le agrada. El sueño de Lehi en el Libro de Mormón señala la senda que debemos seguir, las dificultades que encontraremos y los recursos espirituales que están disponibles para ayudarnos a seguir al Salvador y venir a Él. Seguir adelante por el sendero estrecho y angosto es lo que Él quiere que hagamos. Probar el fruto del árbol y llegar a estar profundamente convertidos al Señor son las bendiciones que Él anhela que recibamos. Por lo tanto, Él nos invita: ven, sígueme. Tanto ejercer la fe como seguir a Jesucristo son los preparativos necesarios para servirle. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Llegamos a conocer más plenamente al Señor cuando le servimos y trabajamos en su reino. Al hacerlo, Él nos bendice con ayuda divina, dones espirituales y mayor capacidad. Nunca estamos solos cuando trabajamos en su obra. Él declaró: «Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros». Llegamos a conocer al Salvador cuando hacemos lo mejor posible para ir a donde Él desea que vayamos, cuando nos esforzamos por decir lo que Él quiere que digamos, y cuando llegamos a hacer lo que Él quiere que seamos. Cuando reconocemos sumisamente nuestra total dependencia de Él, Él aumenta nuestra capacidad para servir de forma más eficaz. De manera gradual, nuestros deseos se alinean más completamente con sus deseos y sus propósitos llegan a ser los nuestros, de tal forma que no pediremos lo que sea contrario a su voluntad. Servirle requiere todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza.
Por consiguiente, servir desinteresadamente a los demás contrarresta las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural. Llegamos a amar a aquellos a quienes servimos. Y ya que servir a los demás es servir a Dios, llegamos a amarlo a Él y a nuestros hermanos y hermanas más profundamente. Tal amor es una manifestación del don espiritual de la caridad, que es el amor puro de Cristo. Pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son sus discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Llegamos a conocer al Señor cuando somos llenos de su amor. ¿Es posible ejercer fe en Él, seguirlo y servirle, pero no creerle? Conozco a miembros de la Iglesia que aceptan como verdaderas la doctrina y los principios que contienen las Escrituras y que se proclaman desde este púlpito. Aún así tienen dificultad para creer que esas verdades del Evangelio se aplican específicamente a su vida y a sus circunstancias. Parecen tener fe en el Salvador, pero no creen que las bendiciones que Él ha prometido estén disponibles para ellos, ni que funcionen en su vida. También encuentro a hermanos y hermanas que cumplen con sus llamamientos obedientemente, pero para quienes el Evangelio restaurado todavía no ha llegado a ser una realidad viviente y transformadora en su vida. Llegamos a conocer al Señor cuando no solo creemos en Él, sino también creemos lo que ha dicho y sus promesas. En el Nuevo Testamento, un padre le pidió al Salvador que sanara a su hijo. Jesús respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. He meditado muchas veces en la petición de este padre, ayuda mi incredulidad. Me pregunto si el propósito de la súplica del hombre no era principalmente que lo ayudara a creer en Jesús como nuestro Redentor y en su poder sanador. Puede que él ya reconociera a Cristo como el Hijo de Dios, pero quizás necesitaba ayuda para creer que el poder sanador del Maestro en efecto podía ser tan individual y personalizado como para bendecir a su propio Hijo querido. Puede que haya creído en Cristo en general, pero no en Cristo específica y personalmente. Con frecuencia testificamos de lo que sabemos que es verdad, pero quizás la pregunta más relevante para cada uno de nosotros es si creemos lo que sabemos. Las ordenanzas sagradas que se efectúan por la debida autoridad del sacerdocio son esenciales para creerle al Salvador, llegar a conocerlo y, en definitiva, creer lo que sabemos. Y el sacerdocio de Melquisedec administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Hermanos y hermanas, creemos y llegamos a conocer al Señor cuando la llave del conocimiento de Dios, administrada mediante el sacerdocio de Melquisedec, abre la puerta y hace posible para cada uno de nosotros que recibamos el poder de la divinidad en nuestra vida. Creemos y llegamos a conocer al Salvador cuando lo seguimos, al recibir y honrar con fidelidad las ordenanzas sagradas y tener cada vez más su imagen grabada en nuestros rostros. Creemos y llegamos a conocer a Cristo cuando experimentamos personalmente el poder transformador, sanador, fortalecedor y santificador de su expiación. Creemos y llegamos a conocer al Maestro cuando el poder de su palabra está firme en nosotros. Su palabra está escrita en nuestra mente y corazón,
y abandonamos todos nuestros pecados para conocerlo. Creerle significa confiar que sus abundantes bendiciones están disponibles y se aplican a nuestra vida personal y a nuestra familia. Creerle con el alma entera se logra cuando seguimos adelante por el camino del convenio, sometemos nuestra voluntad a la suya y aceptamos sus prioridades y su tiempo para nosotros. Creerle, aceptar como verdadero su poder y sus promesas, trae perspectiva y paz a nuestra vida. En un día futuro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. En ese día bendito, sabremos que Él nos conoce a cada uno por nombre. Testifico y prometo que podemos no solo saber acerca del Señor, sino también llegar a conocerlo. A medida que ejercemos fe en Él, lo seguimos, le servimos y le creemos. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. La visita de Jesús a los nefitas después de su resurrección se organizó para enseñarnos cosas importantes. Comenzó con el Padre. Él testificó que Jesús era su Hijo amado en quien se complacía. Luego, Jesús descendió y testificó de su sacrificio expiatorio e invitó a la gente a saber con certeza que Él era el Cristo, y fueran y tocaran la herida de su costado y las marcas de los clavos en las manos y pies. Esos testimonios establecieron que la expiación de Jesús se había llevado a cabo y que el Padre había cumplido su convenio de proveer un Salvador. Jesús le enseñó a los nefitas cómo lograr todas las bendiciones del plan de felicidad, las cuales están a nuestro alcance gracias a la expiación del Salvador, al enseñarles la doctrina de Cristo. Mi mensaje se centra en la doctrina de Cristo. Las Escrituras definen esta como ejercer la fe en Jesucristo, su expiación, arrepentirse, bautizarse, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Dicha doctrina nos permite obtener las bendiciones de la expiación y también está y se confía en los méritos, misericordia y gracias del Santo Mesías, y nos perfeccionamos en todo lo bueno y logramos la vida eterna. La doctrina de Cristo es el único medio para obtener las bendiciones que están disponibles a través de la expiación. Esta doctrina nos permite acceder al poder espiritual que nos elevará de nuestro estado espiritual a uno en el que podemos ser perfeccionados como el Salvador. En cuanto al proceso de renacer, el Elder Christofferson enseñó: volver a nacer, a diferencia del nacimiento físico, es más un proceso que un acontecimiento, y el dedicarnos a ese proceso es el propósito central de la vida terrenal. Exploremos cada elemento de la doctrina de Cristo. Primero, fe en Jesucristo y su expiación. Los profetas han enseñado que la fe empieza al oír la palabra de Cristo. Sus palabras testifican de la expiación y nos dicen la manera de obtener el perdón, bendiciones y la exaltación. Al oír las palabras de Cristo, ejercemos la fe al escoger seguir las enseñanzas y su ejemplo. Para hacerlo, Nefi enseñó que debemos confiar íntegramente en los méritos de Cristo, que es poderoso para salvar. Dado que Jesús era un Dios en la existencia preterrenal, vivió una vida sin pecado y durante su expiación satisfizo todas las demandas de la justicia por nosotros. Él tiene el poder y las llaves para efectuar la resurrección de todos los hombres e hizo posible que la misericordia sobrepujara a la justicia mediante las condiciones del arrepentimiento. Cuando entendemos que podemos obtener misericordia por medio de los méritos de Cristo, llegamos a tener fe para arrepentirnos. Confiar en dichos méritos es confiar en que Él hizo lo que era necesario para salvarnos y actuar según nuestras creencias. La fe hace que dejemos de preocuparnos por lo que piensen los demás de nosotros y empecemos a preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros.
Segundo, el arrepentimiento. Samuel el Lamanita enseñó: si creéis en el nombre de Cristo, os arrepentiréis de todos vuestros pecados. El arrepentimiento es un don preciado del Padre que se hizo posible mediante el sacrificio de su Hijo unigénito. Es el proceso que Él nos da por el cual cambiamos o volvemos los pensamientos, obras y nuestro ser para llegar a ser más como el Salvador. No es solo para pecados grandes, sino que es un proceso diario de autoevaluación y mejoramiento que nos ayuda a superar nuestros pecados, imperfecciones, debilidades y carencias. El arrepentimiento hace que lleguemos a ser discípulos verdaderos de Cristo, lo cual nos llena de amor y desecha nuestros temores. El arrepentimiento no es un plan secundario en caso de que falle el plan de tener una vida perfecta. El arrepentimiento es lo único que puede darnos gozo perdurable y nos permite volver a vivir con el Padre Celestial. Por medio del arrepentimiento llegamos a ser sumisos y obedientes a la voluntad de Dios. Eso no es algo que surge de la nada. El reconocimiento de la bondad de Dios y que no somos nada, combinado con los mejores esfuerzos por conciliar nuestra conducta con su voluntad, brinda gracia a nuestra vida. La gracia es el medio divino de ayuda o fortaleza que se recibe por medio de la misericordia y el amor de Cristo para hacer buenas obras que de otro modo no seríamos capaces de hacer por nuestros medios. Debido a que el arrepentimiento tiene que ver en cómo llegar a ser como el Salvador, necesitamos su gracia para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Al arrepentirnos reemplazamos nuestras conductas, debilidades, imperfecciones y temores pasados e injustos con conductas y creencias nuevas que nos acercan más al Salvador y nos ayudan a ser como Él. Tercero, el bautismo y la Santa Cena. El profeta Mormón enseñó que las primicias del arrepentimiento es el bautismo. Para ser cabal, el arrepentimiento debe combinarse con el bautismo que administra alguien que posee la autoridad del sacerdocio de Dios. Para los miembros de la Iglesia, los convenios que se hacen en el bautismo y en otras ocasiones se renuevan al participar de la Santa Cena. En las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena, hacemos convenio de guardar los mandamientos del Padre y del Hijo, recordar siempre a Cristo y estar dispuestos a tomar su nombre o su obra y atributos sobre nosotros. El Salvador hace convenio de perdonar o remitir nuestros pecados y derramar su Espíritu sobre nosotros. Cristo promete prepararnos para la vida eterna al ayudarnos a llegar a ser como Él. Las ordenanzas y convenios son esenciales en la doctrina de Cristo. El poder de la divinidad se manifiesta en nuestra vida al recibir dignamente las ordenanzas del sacerdocio y observar los convenios que las acompañan. El elder Christofferson explicó que ese poder de la divinidad viene por medio de la persona y la influencia del Espíritu Santo. Cuarto, el don del Espíritu Santo. Después del bautismo se nos da el don del Espíritu Santo por medio de la confirmación. Ese don nos permite tener la compañía constante de un Dios y acceso a la gracia que por naturaleza acompaña a su influencia. Como nuestro compañero constante, el Espíritu Santo nos da poder o fortaleza para observar los convenios. Nos santifica, en otras palabras, nos hace libres del pecado y nos volvemos puros, limpios y santos mediante la expiación de Jesucristo. El proceso de santificación no solo nos limpia, pero nos inviste con los dones espirituales o atributos divinos del Salvador y cambia nuestra naturaleza de tal modo que ya no tenemos más disposición a obrar mal. Cada vez que recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida por medio de la fe, arrepentimiento, ordenanza, servicio cristiano y otros empeños justos, se presenta un cambio hasta que paso a paso, poco a poco, llegamos a ser como Cristo. Quinto, perseverar hasta el fin. El profeta Nefi enseñó que después de recibir el don del Espíritu Santo debemos perseverar hasta el fin, siguiendo el ejemplo del Hijo del Dios viviente. El elder Renland ha descrito esto de perseverar hasta el fin de la siguiente manera. Podemos ser perfeccionados de manera reiterada y continua al ejercer fe en Cristo, arrepentirnos, participar de la Santa Cena para renovar los convenios y las bendiciones del bautismo, y solicitamos al Espíritu Santo como compañero constante en mayor medida. Al hacerlo, llegamos a ser más como Cristo y somos capaces de perseverar hasta el fin con todo lo que ello implica.
En otras palabras, la recepción del Espíritu Santo y el cambio que eso crea en nosotros contribuyen a edificar la fe. Una fe mayor conduce a un arrepentimiento adicional. Luego, cuando de manera simbólica sacrificamos el corazón y los pecados en el altar de la Santa Cena, recibimos el Espíritu Santo en mayor medida, lo cual nos hace avanzar más por el camino de nacer de nuevo. Al continuar en este proceso, obtener las ordenanzas de salvación y convenios del Evangelio, recibimos gracia sobre gracia hasta recibir una plenitud. Hermanos y hermanas, al aplicar la doctrina de Cristo en nuestra vida, somos bendecidos tanto temporal como espiritualmente, aún en las pruebas. A la larga, somos capaces de aferrarnos a todo lo bueno. Testifico que este proceso ya se efectuó y aún sigue en mi vida, paso a paso, poco a poco. Lo más importante es que debemos aplicar esta doctrina en nuestra vida porque brinda el único camino de regreso a nuestro Padre Celestial. No existe otra manera de recibir al Salvador y llegar a ser sus hijos. La manera singular de ser redimidos del pecado y progresar espiritualmente es aplicando la doctrina de Cristo en nuestra vida. Alternamente, el apóstol Juan enseñó que si no ejercemos fe en Cristo y no nos bautizamos, eso fue lo que Él les enseñó a los nefitas, y no perseveramos hasta el fin, seremos cortados y echados en el fuego, de donde nunca más podemos volver. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta doctrina más a nuestra vida? Una manera sería hacer un esfuerzo cada semana de prepararnos para la Santa Cena al dedicar un tiempo para considerar en oración aquellos aspectos en los que necesitamos mejorar. Podríamos llevar al altar de la Santa Cena un sacrificio de por lo menos una cosa que nos impide ser como Cristo, suplicar ayuda con fe, pedir los dones espirituales necesarios y hacer convenio de mejorar durante la semana siguiente. Al hacerlo, el Espíritu Santo acudirá a nuestra vida en mayor medida y tendremos fortaleza adicional para superar las imperfecciones. Testifico que Jesucristo es el Salvador del mundo y el único nombre mediante el cual podemos ser salvos. Todo lo que es bueno está a nuestro alcance solo por medio de Él, pero para aferrarnos a todo lo bueno, incluso la vida eterna, debemos aplicar la doctrina de Cristo en nuestra vida. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Cuando era un jovencito, me gustaba trabajar con el tío Lyman y la tía Dorothy en su granja. El tío Lyman solía dirigir los proyectos y la tía Dorothy a menudo ayudaba y conducía el viejo camión Dodge. Recuerdo la tensión que sentía cuando el camión se nos atascaba en el fango o intentaba subir una cuesta empinada. El tío Lyman gritaba: «Pon la marcha combinada, Dorothy». Allí es cuando yo empezaba a orar. De alguna manera, con la ayuda del Señor y tras el rechinar del cambio de marchas, la tía Dorothy lograba poner la marcha combinada. Teniendo tracción en todas las ruedas, el camión lograba avanzar y continuábamos trabajando. Poner la marcha combinada significa cambiar a una marcha especial en la que varios engranajes se combinan para trabajar juntos y generar un par de torsión mayor. La combinación de esa marcha junto con la tracción en las 4 ruedas permite poner una marcha menor, aumentar la potencia y avanzar. Me gustaría imaginarme a cada uno de nosotros como elementos de un mecanismo de marcha combinada conforme servimos juntos en la iglesia, en barrios y ramas, en quórumes y organizaciones auxiliares. Así como los engranajes se combinan para suministrar mayor potencia en conjunto, nosotros tenemos más poder cuando estamos unidos. Al unirnos para servirnos unos a otros, logramos mucho más de lo que podríamos hacer por nuestra cuenta. Es emocionante participar y unirnos para prestar servicio y ayuda en la obra del Señor. Una de las grandes bendiciones de ser miembro de la Iglesia es la oportunidad de prestar servicio. El Señor ha dicho: si me amas, me servirás. Y le servimos cuando prestamos servicio a los demás. Al servir nos acercamos a Dios. Llegamos a conocerle de un modo que no podríamos de otra forma. Nuestra fe en Él aumenta. Nuestros problemas se ponen en perspectiva.
la vida se torna más satisfactoria. Nuestro amor por los demás crece, así como el deseo de servir. Mediante este proceso bendito, llegamos a ser más como Dios y estamos mejor preparados para volver a Él. Como enseñó el presidente Marion G. Romney, el prestar servicio no es algo que hacemos en esta tierra para poder ganar el derecho de vivir en el reino celestial, sino que es la fibra misma de lo que se compone una vida exaltada en el reino celestial. Sin embargo, prestar servicio en la iglesia puede resultar difícil si se nos pide hacer algo que nos atemoriza, si nos cansamos de prestar servicio o si se nos llama a hacer algo que al principio no consideramos interesante. Hace poco recibí una nueva asignación. Había estado sirviendo en el área África sureste. Era fascinante servir allí donde la iglesia es relativamente joven y se está estableciendo. Y amábamos a los miembros. Entonces se me llamó a regresar a las oficinas generales de la iglesia y, para serle sincero, no estaba entusiasmado. El cambio de asignación trajo consigo cierta incertidumbre. Una noche, luego de meditar en el cambio inminente, soñé con mi tatarabuelo Joseph Skeen. Por su diario personal, yo sabía que cuando él y su esposa María llegaron a Nauvoo, él tenía el deseo de servir. Así que acudió al profeta José Smith y le preguntó qué podía hacer para ayudar. El profeta le pidió que fuera a trabajar en la granja de los Smiths y que diera lo mejor de sí mismo. Él fue y lo hizo. Medité en el privilegio que tuvo Joseph Skeen de recibir su asignación de esa manera y comprendí de repente que yo tengo el mismo privilegio, así como ustedes. Todos los llamamientos en la iglesia vienen de Dios por medio de sus siervos designados. Sentí una clara confirmación espiritual de que mi nueva asignación era inspirada. Es importante que entendamos esa conexión, que nuestros llamamientos son inspirados, que literalmente vienen de Dios por medio de nuestros líderes del sacerdocio. Después de esa experiencia, mi actitud cambió y me invadió un fuerte deseo de servir. Siento gratitud por la bendición del arrepentimiento y por mi cambio de corazón. Me encanta mi nueva asignación. Aun cuando creamos que nuestro llamamiento en la iglesia es simplemente una idea de nuestro líder del sacerdocio o que nos lo dieron porque nadie más lo aceptaría, seremos bendecidos al prestar servicio. Mas si reconocemos la mano de Dios en nuestro llamamiento y servimos con todo el corazón, habrá un poder adicional en nuestro servicio y llegaremos a ser verdaderos siervos de Jesucristo. Cumplir con los llamamientos requiere fe. Poco después de que Joseph Skeen y María llegaran a la granja, ambos se enfermaron gravemente. No tenían dinero y no conocían a nadie. Fue una época muy difícil para ambos. Joseph escribió en su diario: "Continuamos trabajando y fuimos fieles a la iglesia con la poca fe que nos quedaba, aunque el diablo intentó destruirnos y hacer que nos regresáramos. Yo y otros centenares de descendientes estaremos eternamente agradecidos a Joseph y María porque no regresaron. Recibimos bendiciones cuando perseveramos en nuestros llamamientos y responsabilidades y persistimos con toda la fe que tengamos. Conozco a una maravillosa maestra de doctrina del Evangelio que con su enseñanza logra elevar a los miembros de la clase, aunque no fue así siempre. Cuando ella se unió a la iglesia, recibió un llamamiento para enseñar en la primaria. Pensaba que no tenía talento para enseñar, pero lo aceptó porque sabía que es importante servir. Pronto se sintió presa del miedo y dejó de asistir para no tener que enseñar. Afortunadamente, su maestro orientador notó su ausencia, la visitó y la invitó a volver. El obispo y los miembros del barrio la ayudaron. Finalmente, habiendo aumentado su fe, comenzó a enseñar a los niños. Al aplicar los principios que ahora se enseñan en enseñar a la manera del Salvador, el Señor bendijo sus esfuerzos y ella se convirtió en una maestra talentosa. El hombre o la mujer natural que hay en nosotros tiende a disculpar su falta de servicio con explicaciones como: no estoy listo para servir, tengo que aprender más. Ya he servido antes en ese llamamiento. Estoy cansado y necesito un descanso. Soy viejo, ahora le toca a otro. O estoy demasiado ocupado. Hermanos y hermanas, aceptar y cumplir con un llamamiento es un acto de fe.
Podemos confiar en lo que nuestro profeta Thomas S. Monson enseña repetidamente. A quien el Señor llama, el Señor prepara y capacita. Y cuando estamos al servicio del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Ya sea que nos sintamos abrumados o desinteresados, que estemos muertos de miedo o de aburrimiento, el Señor desea que reduzcamos la marcha, aumentemos la potencia y sirvamos. Yo no veo señales de cansancio ni ajetreo en el presidente Monson, en los miembros de la primera presidencia ni en el quórum de los 12. Ellos ejemplifican de un modo inspirador el poder que recibimos al ejercer fe, aceptar asignaciones y llevarlas a cabo con compromiso y dedicación. Ellos pusieron sus hombros a la lid hace muchos años y siguen avanzando hacia adelante y en sentido ascendente. Es cierto que sirven en llamamientos importantes, pero cada llamamiento o asignación es importante. El presidente Gordon B. Hinckley, anterior profeta y presidente de la Iglesia, dijo: todos estamos embarcados en esta obra. La obligación de ustedes es tan seria en su esfera de responsabilidad como lo es la mía en mi esfera de responsabilidad. En esta iglesia no hay ningún llamamiento pequeño o insignificante. Todo llamamiento es importante. Avancemos con fe, pongamos nuestro hombro a la lid e impulsemos esta buena obra. Pongamos la marcha combinada junto con la fiel tía Dorothy. Sirvamos como hermanos y hermanas. Si quieren hacer feliz a su obispo o presidente de rama, pregúntenle: ¿en qué puedo ayudar? ¿Dónde desea el Señor que preste servicio? Al orar y tomar en cuenta sus responsabilidades personales, familiares y laborales, Él recibirá inspiración para extenderles un llamamiento adecuado. Cuando los aparten, recibirán una bendición del sacerdocio para ayudarles a triunfar. Ustedes serán bendecidos. Se necesita a cada miembro y cada miembro necesita una oportunidad de servir. Jesucristo, nuestro gran ejemplo, entregó su vida a la obra de su Padre. En el Gran Concilio, antes de que se organizara este mundo, Jesús, que era el elegido y ungido desde el principio, se ofreció voluntariamente: heme aquí, envíame. Al hacerlo, se convirtió literalmente en el siervo de todos nosotros. Es mediante Jesucristo y el poder que recibimos por su expiación que también nosotros podemos servir. Él nos ayudará. Extiendo mi amor sincero a aquellos de ustedes que en estos momentos no puedan prestar servicio en la iglesia del modo tradicional debido a circunstancias personales, pero que viven con la actitud de servir. Oro para que sean bendecidos en sus esfuerzos. También expreso mi agradecimiento a quienes magnifican sus llamamientos cada semana, así como a quienes pronto aceptarán llamamientos para servir. Todas las contribuciones y los sacrificios son apreciados, especialmente por aquel a quien servimos. Todos los que sirven recibirán la gracia de Dios. Cualquiera que sea nuestra edad o circunstancias, sea nuestro lema el servir. Sirvamos en nuestro llamamiento, sirvamos en una misión, sirvamos a nuestra madre, sirvamos a un desconocido, sirvamos a nuestro prójimo, sencillamente sirvamos. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros al esforzarnos por servir y llegar a ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Testifico que Él vive y dirige esta obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. A la señal del director, la congregación se unirá al coro para cantar Bandera de Sión. Después tendremos el privilegio de escuchar al elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán los élderes Evan A. Schmutz y K. Brett Netres de los 70. Después de sus palabras, el coro cantará Le seguiré con fe. Luego, el elder Dale G. Renland del Quórum de los 12 Apóstoles nos hablará.
Esta es la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas. Cuán bendecidos hemos sido durante esta conferencia. Este primer año, como miembro del quórum de los 12 apóstoles, me ha hecho sentir muy humilde. Ha sido un año de esfuerzos, crecimiento y súplicas constantes y fervientes a mi Padre Celestial. He sentido las oraciones de apoyo de mi familia, amigos y miembros de la Iglesia de todo el mundo. Gracias por sus pensamientos y oraciones. También he tenido el privilegio de reunirme con amigos preciados, algunos de años y muchos que he conocido recientemente. Fue después de que me reuní con un querido amigo a quien he conocido por muchos años que sentí la impresión de preparar mis palabras de hoy. A efectos de este discurso, me referiré a este como mi amigo. Cuando nos conocimos, él me confió que había estado teniendo dificultades. Sentía que tenía una crisis de fe y buscó mi consejo. Me sentí agradecido de que compartiera sus sentimientos conmigo. Expresó un gran anhelo por lo que una vez había sentido espiritualmente y lo que ahora pensaba que estaba perdiendo. Mientras hablaba, le escuché con atención y oré con fervor para saber lo que el Señor quería que le dijese. Él, al igual que quizás algunos de ustedes, hizo la elocuente pregunta de la canción de la primaria. Padre Celestial, dime, ¿estás ahí? Para los que tal vez se estén haciendo esa misma pregunta, me gustaría compartir con ustedes el consejo que le daría a mi amigo, con la esperanza de que se fortalezca la fe de cada uno y se renueve su determinación de ser un devoto discípulo de Jesucristo. Para empezar, les recuerdo que son hijos e hijas de un Padre Celestial amoroso y que su amor es constante. Sé que es difícil recordar esos sentimientos reconfortantes de amor cuando se está en medio de problemas o retos personales, decepciones o sueños rotos.
Jesucristo sabe lo que son las pruebas y las tribulaciones intensas. Él dio su vida por nosotros. Sus últimas horas fueron despiadadas, más allá de lo que incluso podamos comprender. Pero su sacrificio por cada uno fue la expresión máxima de su amor puro. Ningún error, pecado o decisión cambiará el amor que Dios tiene por nosotros. Eso no significa que se consienta la conducta pecaminosa ni se elimine nuestra obligación de arrepentirnos cuando pecamos. No olviden, por favor, que el Padre Celestial nos conoce y ama a cada uno, y que Él siempre está dispuesto a ayudar. Al meditar en la situación de mi amigo, reflexioné en la gran sabiduría que se encuentra en el Libro de Mormón. Y ahora bien, recordad, hijos míos, recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, el cual es Cristo, el Hijo de Dios, donde debéis establecer vuestro fundamento, para que cuando el diablo lance sus impetuosos vientos, sí, sus dardos en el torbellino, sí, cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azoten, esto no tenga poder para arrastraros al abismo de miseria y angustia sin fin. A causa de la roca sobre la cual estáis edificados, que es un fundamento seguro, un fundamento sobre el cual, si los hombres edifican, no caerán. Testifico que el abismo de miseria y angustia sin fin es un lugar en el que nadie desea estar. Mi amigo sentía que se encontraba en el borde de ese abismo. Cuando aconsejo a las personas como mi amigo, examino las decisiones que tomaron a lo largo de los años, que los llevaron a olvidar experiencias sagradas, a debilitarse y a dudar. Los animo, como los animo a ustedes ahora, a recordar, sobre todo en tiempos de crisis, cuando sintieron que el Espíritu y su testimonio eran fuertes. Recuerden los cimientos espirituales que han edificado. Les prometo que si lo hacen, evitando aquello que no edifica ni fortalece el testimonio o que ridiculiza sus creencias, ese tiempo preciado en que su testimonio prosperó volverá a su recuerdo mediante la oración y el ayuno humildes. Les aseguro que, una vez más, sentirán la seguridad y el calor del Evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros debe primero fortalecerse espiritualmente a sí mismo y después fortalecer a los que lo rodean. Mediten en las Escrituras con regularidad y recuerden los pensamientos y sentimientos que sientan cuando las lean. Busquen además otras fuentes de verdad, pero den oído a esta advertencia de las Escrituras. Pero bueno es ser instruido, sí, si hacen caso a los consejos de Dios. Asistan a las reuniones de la Iglesia, en especial a la reunión sacramental, y participen de la Santa Cena y renueven sus convenios. Entre ellos, la promesa de recordar siempre al Salvador para que siempre tengan su espíritu con ustedes. No importan los errores que hayamos cometido, ni cuán imperfectos pensemos que somos, siempre podemos bendecir y elevar a los demás. El tenderle una mano en servicio cristiano puede ayudarnos a sentir el amor de Dios en lo profundo de nuestro corazón. Es importante que recordemos el potente consejo que se encuentra en Deuteronomio. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Las decisiones que tomemos repercutirán en las generaciones venideras. Compartan su testimonio con su familia, anímenlos a recordar cómo se sintieron cuando reconocieron el Espíritu en su vida y a anotar esos sentimientos en diarios e historias personales para que cuando sea necesario, sus propias palabras puedan recordarles lo bueno que el Señor ha sido con ellos. Como recordarán, Nefi y sus hermanos regresaron a Jerusalén para obtener las planchas de bronce que contenían la historia de su pueblo, en parte para que no olvidaran su pasado. Además, en el Libro de Mormón,
el Amán dio a sus hijos el nombre de sus primeros padres, para que no olvidaran la bondad del Señor. Y dijo, «He aquí, hijos míos, quiero que os acordéis de guardar los mandamientos de Dios. Os he dado los nombres de nuestros primeros padres que salieron de la tierra de Jerusalén, y he hecho esto para que, cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos. Y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras. Y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice y también se escribe que eran buenos. Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieseis lo que es bueno, a fin de que se diga y también se escriba de vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos». Muchos hoy en día tienen la misma tradición de dar a sus hijos el nombre de héroes de las Escrituras o de antepasados fieles, como una forma de alentarlos a no olvidar su legado. Cuando nací, me dieron el nombre de Ronald A. Rasband. Mi apellido rinde honor a la línea ancestral paterna. Se me dio la inicial A para recordarme el honrar a los antepasados daneses Anderson de parte de mi madre. Mi tatarabuelo, Jens Anderson, era de Dinamarca. En 1861, el Señor condujo a 2 misioneros mormones al hogar de Jens y Ann Catherine Anderson, donde dieron a conocer el Evangelio restaurado a ellos y a su hijo de 16 años, Andrew. Así comenzó un legado de fe del cual mi familia y yo somos los beneficiarios. Los Andersons leyeron el Libro de Mormón y se bautizaron poco después. Al año siguiente, la familia Anderson dio oído al llamado de un profeta de cruzar el Atlántico para unirse a los santos en América del Norte. Lamentablemente, Jens murió durante la travesía, pero su esposa y su hijo continuaron hasta llegar al Valle del Lago Salado, a donde llegaron el 3 de septiembre de 1862. A pesar de las dificultades y penurias, su fe nunca flaqueó, y tampoco lo hizo la fe de muchos de sus descendientes. Nunca olviden, cuestionen o ignoren las experiencias espirituales y sagradas. Mis ancestros estuvieron en esa primera, hay un cuadro que replica ese momento en que recibieron a los misioneros. Y esto me hace recordar siempre ese legado de fe que llevamos en la familia. Nunca se olviden, nunca cuestionen, nunca ignoren las experiencias espirituales personales y sagradas. El propósito del adversario es distraernos de los testimonios espirituales, mientras que el deseo del Señor es iluminarnos y que participemos en su obra. Recuerdo claramente un momento en el que recibí la impresión en respuesta a una oración ferviente. Esa respuesta fue clara y potente, sin embargo, no actué de inmediato según la impresión, y después de un tiempo empecé a preguntarme si lo que había sentido había sido real. Quizá alguno de ustedes también haya pasado por el mismo engaño del adversario. Varios días después del hecho, me desperté con este poderoso versículo de las Escrituras en mi mente. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener de que es de Dios? Era como si el Señor estuviese diciéndome, y bien, Ronald, ya te lo dije. Ya te dije lo que tenías que hacer. Ahora hazlo. Cuán agradecido estoy por esa amorosa rectificación y dirección. De inmediato sentí el consuelo de la impresión y me pude seguir adelante, ya que sabía en mi corazón que mi oración había sido contestada. Comparto esa experiencia para demostrar la rapidez
con que nuestra mente puede olvidar y cómo las experiencias espirituales nos sirven de guía. He aprendido a apreciar esos momentos para que no me olvide. A mi amigo y a todos los que desean aumentar su fe les hago esta promesa. A medida que vivan el Evangelio de Jesucristo con fidelidad y observen sus enseñanzas, su testimonio será protegido y crecerá. Guarden los convenios que han hecho, independientemente de cómo actúen quienes los rodean, sean padres, hermanos y hermanas, abuelos, tías, tíos y amigos diligentes que fortalecen a sus seres queridos con un testimonio personal y que comparten experiencias espirituales. Permanezcan fieles y firmes, aun cuando las tormentas de la duda lleguen a su vida a través de las acciones de los demás. Procuren aquello que los edifique y fortalezca espiritualmente. Eviten las falsas dádivas de las llamadas verdades que abundan por doquier. Y acuérdense de registrar sus sentimientos de amor, de gozo, de paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En medio de las grandes tormentas de la vida, no se olviden de su herencia divina como hijo o hija de Dios, o de su destino eterno de volver un día a vivir con Él, lo que superará cualquier cosa que el mundo tenga para darnos. Recuerden las tiernas palabras de Alma. Y ahora os digo, hermanos míos, si habéis experimentado un cambio en el corazón y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, quisiera preguntaros, ¿podéis sentir esto ahora? A todo el que sienta la necesidad de que su fe se fortalezca, le suplico, no olviden. Por favor, no olviden. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios. Sé que vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, y que habló con Él tal como lo registró en sus propias palabras. Estoy muy agradecido de que no se olvidara de escribir esa experiencia para que todos conozcamos su testimonio. Doy solemne testimonio del Señor Jesucristo. Él vive. Sé que Él vive y está a la cabeza de esta iglesia. Sé estas cosas por mí mismo, independientemente de cualquier otra voz o testigo, y ruego que ustedes y yo nunca olvidemos las sagradas verdades eternas. Primero y antes que todo, recordemos que somos hijos e hijas de un Padre Celestial y Padres Celestiales vivientes y amorosos que desean solo nuestra felicidad eterna. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Dear brothers and sisters, Hermanos y hermanas, en el plan de nuestro Padre Celestial, Él permitió que el dolor fuese parte de la vida. Aunque parece que las pruebas dolorosas sean solo para algunos, sabemos que de una u otra forma todos sufrimos y pasamos dificultades. Ruego que el Espíritu Santo nos guíe para entender por qué debe ser así. Al mirar las experiencias difíciles con el lente de la fe en Cristo, notamos que sufrir tiene un propósito divino. Los fieles entienden el consejo aparentemente contradictorio de Pedro. Él escribió, si alguna cosa padecéis por causa de la rectitud, bienaventurados sois. Al aplicar nuestros corazones para entender, aumentamos la capacidad para sobrellevar y aprender de las pruebas y ser refinados por ellas. Entender eso responde a la pregunta de siempre, ¿por qué le ocurre lo malo a la gente buena? Ustedes habrán conocido cierto grado de soledad, desesperación, de pena y dolor. Sin el ojo de la fe, ni el entendimiento de la verdad eterna,
aprendemos que la miseria y el sufrimiento terrenal pueden ocultar el gozo eterno de saber que el gran plan del Padre Celestial realmente es el plan eterno de felicidad. No hay otra forma de recibir una plenitud de gozo. Dios nos invita a responder con fe a nuestras aflicciones para cosechar bendiciones y ganar conocimiento que no se logran de otra forma. Se nos manda guardar los mandamientos en toda condición y circunstancia, porque el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Las Escrituras dicen, si estás triste, clama al Señor tu Dios con súplicas, a fin de que tu alma se regocije. El apóstol Pablo, que sabía de aflicciones, usó su propia experiencia para enseñar con profundidad y belleza la perspectiva eterna que logramos al sobrellevarlo bien y con paciencia. Pablo dijo, porque esta momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria. O sea que, en medio de las aflicciones, sabemos que Dios nos ha dado un galardón compensador eterno. La capacidad de Pablo de hablar de sus pruebas, persecuciones y tristezas como una leve tribulación contradice la severidad de su sufrimiento, que para él fue consumido por la perspectiva eterna del Evangelio. Su fe en Jesucristo hizo que todo fuera llevadero, azotado 5 veces, 3 de ellas con varas, una vez apedreado, naufragó 3 veces, en peligro de morir ahogado, en manos de ladrones y por falsos hermanos. Sufrió cansancio y dolor, hambre y sed, y fue encarcelado en el frío y en desnudez. Muchos suplicamos a Dios que quite la causa de nuestro sufrimiento, pero cuando el alivio no llega, pensamos que Dios no nos escucha. Testifico que aún en esos momentos Él escucha nuestras oraciones, sabe por qué continúan las aflicciones y Él nos ayudará a sobrellevarlas. Pablo habla de un aguijón en la carne que le causa mucho dolor y lo lleva a hincarse 3 veces, suplicándole al Señor que se lo quite. Al contestar sus oraciones, el Señor no le quita el aguijón, sino que le habla paz y consuela su corazón diciéndole, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Al entender, Pablo acepta ese aguijón, se siente agradecido por este y dice, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Al adquirir esa perspectiva eterna, la capacidad para perseverar aumenta. Aprendemos cómo socorrer a los que necesitan socorro y valoramos las vivencias que Dios nos da para que sean verdaderas tutoras en el sendero hacia la vida eterna. En medio de las tribulaciones, es difícil notar que las pruebas son indicadores en el camino personal del discipulado. Ya que nos encontremos en el oscuro valle de la desesperación o en el elevado camino de la felicidad, aprender del sufrimiento de los demás y tener compasión es una bendición. En una reciente conferencia de Estaca en Filipinas, se me partió el alma cuando supe de la trágica historia del hermano Daniel Apilado. El hermano Apilado y su esposa se bautizaron en 1974, aceptaron el Evangelio restaurado y se sellaron en el templo. Luego tuvieron 5 hermosos hijos. El 7 de julio de 1997, mientras el hermano Apilado servía como presidente de Estaca, su casa se incendió. Michael, el hijo mayor, rescató a su padre, lo sacó de la casa en llamas y enseguida regresó por los demás.
Esa fue la última vez que el hermano apilado vio a su hijo con vida. El incendio causó la muerte de su esposa Dominga y sus 5 hijos. El hermano apilado llevaba una vida que agradaba a Dios, pero eso no impidió que sucediera esa tragedia, ni lo hizo inmune del sufrimiento consiguiente. Pero su fidelidad en guardar los convenios y en ejercer la fe en Cristo le brindaron seguridad en la promesa de que se volverá a reunir con su familia. Esa esperanza se convirtió en el ancla para su alma. Durante mi visita, el hermano apilado, hoy patriarca de Estaca, me presentó a su nueva esposa Simonet y a sus 2 hijos, Rafael y Daniel. Jesucristo sí puede vendar a los quebrantados de corazón y lo hará. Me preocupa lo sucedido con el hermano apilado y su gran pérdida, y que esto haga que muchos piensen que sus propios sufrimientos son en comparación de poca trascendencia. No se comparen, por favor, sino intenten aprender y aplicar principios eternos al pasar por el horno de sus propias aflicciones. Déjame hablarte personalmente a ti, que estás trabajado y cargado. Tus luchas personales, penas, dolores, tribulaciones y enfermedades de todo tipo, todos son conocidos por nuestro Padre Celestial y su Hijo. Ten fe, ten valor y cree en las promesas de Dios. El propósito y la misión de Jesucristo eran que Él tomaría sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, tomaría sus debilidades y socorrería a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Para recibir plenamente esos dones que el Salvador nos ofrece tan libremente, debemos aprender que el sufrimiento en sí mismo no nos enseña ni otorga nada de valor perdurable, a menos que deliberadamente aprendamos de nuestras aflicciones mediante el ejercicio de la fe. El elder Neil A. Maxwell compartió lo que aprendió al sufrir con propósito. Él dijo: algunos sufrimientos, si se sobrellevan bien, pueden ennoblecer. Parte del sobrellevar bien las pruebas es ser lo suficientemente mansos en medio del sufrimiento para aprender de las experiencias que se apliquen a nosotros. En lugar de tan solo soportarlas, debemos dejar que nos santifiquen. He visto que el tener una fe fuerte y perdurable en Jesucristo y en sus promesas trae la firme esperanza de que todo mejorará. Esa firme esperanza nos estabiliza y nos da la fortaleza y el poder que necesitamos para perseverar. Al vincular el sufrimiento con la seguridad de que hay un propósito, y más específicamente con el galardón que nos espera en lugares celestiales, nuestra fe en Cristo aumenta y recibimos consuelo en el alma. Entonces, veremos la luz al final del túnel. El elder Jeffrey R. Holland dijo: realmente sí hay una luz al final del túnel. Es la luz del mundo. La estrella resplandeciente de la mañana, la luz que es infinita, que nunca se extingue, es el Hijo de Dios mismo. Nosotros recibimos fortaleza al saber que todas las experiencias difíciles son temporarias. Amanece tras la noche más oscura. Cuando todo haya terminado y hayamos sobrellevado todo con fe en Jesucristo, la promesa es que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Testifico que Dios, nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo viven y que guardan sus promesas. Testifico que el Salvador nos invita a venir a participar de su expiación. Al ejercitar nuestra fe en Él, Él nos elevará y sostendrá
en medio de nuestras pruebas y finalmente nos salvará en el reino celestial. Les invito a venir a Cristo, a perseverar con fe y a ser perfeccionados en Él y tener perfecto gozo en Él. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Brothers and sisters, I have Hermanos y recently hermanas, últimamente he estado meditando en cuanto a esta pregunta. Si todo lo que nuestros hijos saben del Evangelio se lo hubiéramos enseñado solo nosotros, ¿cuántos sabrían? Esta pregunta se aplica a todos aquellos que aman y enseñan a niños y de algún modo influyen en ellos. ¿Existe algún don mayor que pudiéramos impartir a nuestros hijos que el ardiente recuerdo profundamente grabado en su corazón de que sabemos que nuestro Redentor vive? ¿Saben ellos que lo sabemos? Y lo que es más importante, ¿han llegado a saber por sí mismos que Él vive? Cuando era niño fui el más difícil de criar de todos los hijos de mi madre. Rebosaba de energía. Mi madre me dice que su mayor temor era que no llegara a vivir más allá de la adolescencia. Sencillamente era demasiado inquieto. Recuerdo una reunión sacramental en especial. Mi madre acababa de recibir un nuevo juego de escrituras que contenía en un solo ejemplar encuadernado todos los libros canónicos. Y en el centro había hojas con líneas para tomar notas. Durante la reunión le pregunté si podía pasarme sus escrituras. Con la esperanza de ayudarme a ser reverente, las hizo llegar hasta donde yo me encontraba. Mientras examinaba sus escrituras, observé que ella había apuntado una nota personal en la sección de notas. Para explicarles el contexto de esa meta, tengo que decirles que soy el segundo de 6 hijos y me llamo Brett. Mi madre había escrito una sola meta en rojo: ser paciente con Brett. Como prueba adicional para ayudarles a entender la dificultad que afrontaron mis padres para criar a sus hijos, permítanme contarles algo de nuestra lectura de las Escrituras como familia. Todas las mañanas mi madre nos leía el Libro de Mormón mientras desayunábamos. Y durante ese tiempo mi hermano mayor Dave y yo permanecíamos en silencio, pero no éramos reverentes. Para ser completamente sincero, no prestábamos la más mínima atención, sino que leíamos el texto impreso en las cajas de cereales. Finalmente, una mañana decidí confrontar a mi madre. Exclamé: «Mamá, ¿por qué haces esto con nosotros? ¿Por qué nos lees el Libro de Mormón cada mañana?». Después hice una afirmación que me da vergüenza admitir. De hecho, no puedo creer que le dijera tal cosa. «Mamá», le dije, «no estoy prestando atención». Su respuesta llena de amor fue algo determinante en mi vida. Me dijo: «Hijo, estuve en una reunión donde el presidente Marion G. Romney enseñó acerca de las bendiciones de la lectura de las Escrituras. Y durante esa reunión se me prometió que si leía el Libro de Mormón a mis hijos cada día, no los perdería». Entonces me miró fijamente a los ojos y con una determinación absoluta dijo: «Y yo no tengo ninguna intención de perderte». Sus palabras penetraron mi corazón. A pesar de mis imperfecciones, valía la pena salvarme. Ella me enseñó la verdad eterna de que soy hijo de un Padre Celestial lleno de amor. Aprendí que más allá de las circunstancias, yo era de valor. Esa fue una experiencia perfecta para un niño imperfecto. Me siento eternamente agradecido por el ángel que es mi madre y por todos los ángeles que aman a los niños perfectamente a pesar de sus imperfecciones. Creo firmemente que todas las hermanas, las llamaré ángeles, son madres en Sion, ya sea que estén casadas y tengan hijos durante esta experiencia terrenal o no. Hace años, la primera presidencia proclamó: «La maternidad está cerca de la divinidad
Es el servicio más elevado y más santo que puede emprender el ser humano, y pone junto a los ángeles a la mujer que honra su llamamiento y servicio. Estoy agradecido por los ángeles que hay en todas partes de la Iglesia que proclaman valiente y amorosamente la verdad eterna a los hijos de nuestro Padre Celestial. Estoy agradecido por el Libro de Mormón. Sé que es verdadero y que contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. No sé de nadie que esté leyendo el Libro de Mormón diligentemente cada día, con una intención pura y con fe en Cristo, que haya perdido su testimonio y se haya apartado del camino. La promesa profética de Moroni conlleva la clave para conocer la verdad de todas las cosas, lo cual incluye tener la capacidad de discernir y evitar los engaños del adversario. También estoy agradecido por un Padre Celestial amoroso y por su Hijo Jesucristo. El Salvador dio el ejemplo perfecto de cómo vivir en un mundo imperfecto e injusto. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Su amor por nosotros es inconmensurable. Él es nuestro amigo más fiel. Sudó grandes gotas de sangre por ustedes y por mí. Perdonó lo aparentemente imperdonable y amó a los odiosos. Hizo lo que ningún ser mortal podía hacer. Brindó una expiación para vencer las transgresiones, los dolores y las enfermedades de toda la humanidad. Gracias a la expiación de Jesucristo, podemos vivir con la promesa de que, sean cuales fueren nuestros afanes, siempre podemos tener esperanza en aquel que es poderoso para salvar. Gracias a su expiación podemos tener gozo, paz, felicidad y vida eterna. El presidente Boyd K. Packer declaró, con excepción de unos pocos que han optado por seguir la vía de la perdición, no existen hábitos, adicciones, rebelión, transgresiones, apostasía ni crímenes que no permitan que se cumpla la promesa de un perdón completo. Esa es la promesa de la expiación de Cristo. Uno de los acontecimientos más increíbles de la historia de la humanidad es la visita del Salvador a los antiguos habitantes de América, a quienes ministró. Visualicen en su mente cómo habría sido estar allí. Al pensar en sus cuidados amorosos y tiernos a aquella multitud de santos reunidos junto al templo, me vienen a la mente unos niños en particular a quienes amo más que a la vida misma. He intentado concebir cómo me sentiría si viera a nuestros pequeñitos, si presenciara cómo el Salvador invitaba a cada niño a acercarse a Él, si contemplara los brazos extendidos del Salvador, si permaneciera allí mientras cada niño, uno por uno, tocaba suavemente las marcas de sus manos y de sus pies, y si viera después a cada uno de ellos levantarse y dar testimonio de que Él vive, si nuestros hijos se volvieran y dijeran, mamá, papá, es Él. No sé si hay algo en este mundo que pueda aportar más felicidad y gozo que saber que nuestros hijos conocen al Salvador, que saben que conocen a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Por eso es que, como miembros de la Iglesia, predicamos de Cristo y testificamos de Cristo. Por este motivo oramos con nuestros hijos cada día. Por este motivo leemos las Escrituras con nuestros hijos cada día. Por esto les enseñamos a servir a los demás para que puedan obtener las bendiciones de encontrarse a sí mismos al perderse en el servicio de los demás. Al dedicarnos a estos sencillos modelos de discipulado, dotamos a nuestros hijos del amor del Salvador y de la guía y protección divinas al hacer ellos frente a los feroces vientos del adversario. El Evangelio ciertamente es algo personal e individual. Es para una oveja perdida. Es para una mujer samaritana junto a un pozo de agua. Es
para un hijo pródigo. El Evangelio es para un niño que quizás diga que no está prestando atención. Es para cada uno de nosotros, por imperfectos que seamos, a fin de que lleguemos a ser uno con el Salvador como Él es uno con su Padre. Testifico que tenemos un Padre celestial amoroso, el cual nos conoce por nuestro nombre. Testifico que Jesucristo es el Hijo viviente del Dios viviente. Es el unigénito y nuestro abogado ante el Padre. Testifico asimismo que la salvación llega en y mediante su amor y por ningún otro medio. Es mi oración que dediquemos nuestro corazón y nuestras manos a ayudar a todos los hijos de nuestro Padre Celestial a conocerle y sentir su amor. Al hacerlo, Él nos promete gozo y felicidad eternos en este mundo y en el mundo venidero. En el nombre de Jesucristo. Amén. My dear brothers and sisters, Mis hermanos y hermanas,
Cuando tenía 12 años, mi familia vivía en Gothenburg, una ciudad costera en el sur de Suecia. Para decirles, es mi hogar y aquí tengo muchos asociados. Nosotros realmente recordamos a este hermano que falleció por el ejemplo que él nos dio y esta familia tan hermosa que él tenía, y oramos que reciban las bendiciones más especiales. Hace 50 años atrás asistíamos a la iglesia en una casa grande remodelada. Un domingo mi amigo Stefan, el único otro diácono de la rama, me dio la bienvenida a la iglesia con algo de emoción. Fuimos a un cuarto adjunto a la capilla y él sacó un gran cohete y unos fósforos. En un acto de picardía juvenil, lo tomé y encendí la mecha. Intenté apagarla antes de que explotara, pero se me cayó cuando me quemé los dedos al intentarlo. Stefan y yo mirábamos con horror cómo ésta seguía ardiendo. El cohete explotó y el humo de azufre llenó la zona de ampliación y la capilla. Nos apresuramos a limpiar los restos y abrimos las ventanas para tratar de eliminar el olor, esperando ingenuamente que nadie lo notara. Afortunadamente, nadie resultó lesionado ni hubo daños. Cuando los miembros llegaron a la reunión, sí notaron el intenso olor. Era imposible no notarlo y distrajo la naturaleza sagrada de la reunión. Debido a que solo había 2 diáconos y en lo que podría describirse como un pensamiento de disociación, repartí la Santa Cena, pero no me sentí digno de tomarla. Cuando se me ofreció la bandeja, no tomé el pan ni el agua. Me sentía horrible. Estaba avergonzado y sabía que lo hecho había ofendido a Dios. Después de la reunión, el presidente de la rama, Frank Lemberg, un distinguido hombre mayor de cabello gris, me pidió ir a su oficina. Después de sentarme, él me miró con bondad y dijo que notó que yo no había participado de la Santa Cena. Me preguntó por qué. Sospeché que él lo sabía. Estaba seguro que todos sabían lo que había hecho. Después de decírselo, me preguntó cómo me sentía. Mientras lloraba, le dije con voz entrecortada que lo sentía y que sabía que había decepcionado a Dios. El presidente Lindbergh abrió un ejemplar desgastado de Doctrinas y Convenios y me pidió que leyera algunos versículos subrayados. Leí lo siguiente en voz alta. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí los confesará y los abandonará. Nunca olvidaré la sonrisa compasiva del presidente Lindbergh cuando levanté la vista, luego de haber terminado de leer. Con algo de emoción me dijo que sentía que estaría bien que yo volviera a tomar la Santa Cena. Cuando salí de su oficina sentí un gozo indescriptible. Tal gozo es uno de los resultados inherentes del arrepentimiento. La palabra arrepentirse conlleva darse cuenta luego e implica cambiar. En sueco, la palabra es omvänd, que simplemente significa cambiar completamente. El escritor cristiano C.S. Lewis escribió sobre la necesidad de cambiar y el método para ello. Observó que el arrepentimiento consiste en regresar al camino correcto. Una suma equivocada se puede corregir, dijo él, pero solo es posible hacerlo volviendo atrás hasta encontrar el error y calcular de nuevo a partir de ese punto. No basta sencillamente conseguir. Cambiar el comportamiento y regresar al camino correcto son parte del arrepentimiento, pero solo una parte.
El verdadero también incluye entregar nuestro corazón y voluntad a Dios y abandonar el pecado. Como se explica en Ezequiel, arrepentirse es volver del pecado, hacer lo que es justo y recto, restituir la prenda y caminar en los estatutos de la vida sin cometer injusticia. Sin embargo, incluso esta es una descripción incompleta. No identifica adecuadamente el poder que hace posible el arrepentimiento, el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. El verdadero arrepentimiento debe implicar fe en el Señor Jesucristo, fe en que Él nos puede cambiar, fe que puede perdonarnos y fe que nos ayudará a evitar más errores. Este tipo de fe hace que su expiación sea eficaz en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta luego y cambiamos completamente con la ayuda del Salvador, podemos sentir esperanza en sus promesas y el gozo del perdón. Sin el Redentor, la esperanza y el gozo inherentes se evaporan y el arrepentimiento llega a ser solo una modificación de conducta lamentable. Pero al ejercer fe en Él, nos hemos convertido en creyentes de su capacidad y disposición de perdonar el pecado. El presidente Boyd K. Packer afirmó sobre las esperadas promesas de arrepentimiento. En su última conferencia general, en abril de 2015, describió el poder de la expiación del Salvador para sanar en lo que consideró la síntesis de la sabiduría adquirida en 50 años de servicio apostólico. El presidente Packer dijo: la expiación no deja huellas, rastros. Lo que arregla está arreglado y solo sana, y lo que sana permanece sanado. Él continuó: la expiación, que puede rescatar a cada uno de nosotros, no deja cicatrices. Eso significa que no importa lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos estado, ni cómo haya ocurrido. Si verdaderamente nos arrepentimos, el Salvador prometió que lo expiaría y al hacerlo, queda resuelto. La expiación puede limpiar toda mancha sin importar cuán difícil sea, ni cuánto haya durado, ni cuántas veces se haya repetido. El alcance de la expiación del Salvador es infinita en amplitud y profundidad, pero nunca se nos impondrá. Como explicó el profeta Ley, luego que estemos suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte. En otras palabras, el arrepentimiento es una elección. Podemos tomar, y a veces tomamos, diferentes decisiones. Tales decisiones tal vez no parezcan incorrectas, pero nos impiden llegar a arrepentirnos de verdad y detienen nuestra búsqueda del verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, podemos elegir culpar a los demás. A los 12 años en Gothenburg podía haber culpado a Stefan. Al fin y al cabo, él fue quien trajo el cohete y los fósforos a la iglesia. Pero culpar a los demás, incluso si es razonable, nos permite justificar nuestro comportamiento. Al hacerlo, traspasamos a los demás la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando se traspasa la responsabilidad, minimizamos tanto la necesidad como la capacidad de actuar. Nos convertimos en las víctimas desafortunadas en lugar de ser agentes capaces de actuar de forma independiente. Otra elección que impide el arrepentimiento es minimizar nuestros errores. En el incidente del cohete en Gothenburg, nadie resultó herido, no ocurrió daño permanente en la reunión cuando se llevó a cabo. Hubiera sido más fácil que no existía razón para arrepentirse, pero minimizar nuestros errores, incluso si se nos advierten consecuencias inmediatas, elimina la motivación de cambiar. Esa manera de pensar impide que veamos que nuestros errores y pecados tienen consecuencias eternas. Incluso otra manera es creer que nuestros pecados no importan, porque Dios nos ama independientemente de lo que hagamos. Es tentador creer lo que el engañoso Neor enseñó a la gente de Zarahemla, que todo género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna.
Pero esa idea seductora es falsa. Dios sí nos ama. Sin embargo, a Él le importa lo que hagamos. Nos ha dado directrices claras sobre cómo debemos comportarnos. Los llamamos mandamientos. Su aprobación y nuestra vida eterna dependen de nuestro comportamiento, incluso nuestra disposición de buscar con humildad el arrepentimiento verdadero. Además, nos privamos del verdadero arrepentimiento cuando elegimos separar a Dios de sus mandamientos. Después de todo, si la Santa Cena no fuese sagrada, no importaría que el olor de un cohete perjudicara esa reunión sacramental en Gothenburg. Debemos tener cuidado de ignorar un comportamiento pecaminoso al desautorizar o desestimar la autoría de Dios sobre los mandamientos. El verdadero arrepentimiento requiere que se reconozca la divinidad del Salvador y la veracidad de su obra de los últimos días. En vez de poner excusas, elijamos el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento podemos volvernos en sí como el hijo pródigo en la parábola y reflexionar en la importancia eterna de nuestras acciones. Cuando comprendemos cómo nuestros pecados pueden afectar nuestra felicidad eterna, no solo nos arrepentimos de verdad, sino que nos esforzamos por ser mejores. Y cuando afrontamos tentaciones, es más probable que nos preguntamos, según las palabras de William Shakespeare, ¿mas qué gano si obtengo aquello que deseo? ¿Soñar? ¿Un soplo? ¿Espuma de un mal furtivo gozoso? ¿Por gozar un minuto o llorar una semana? ¿O vender la eternidad por lograr algo material? Si hemos perdido de vista la eternidad por ese algo, podemos elegir arrepentirnos. Gracias a la expiación de Jesucristo, tenemos otra oportunidad. Metafóricamente, podemos cambiar lo material que imprudentemente compramos y recibir de nuevo la esperanza de la eternidad eterna. Como el Salvador explicó, porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Jesucristo puede perdonar porque Él pagó el precio por nuestros pecados. Nuestro Redentor elige perdonar debido a su compasión y amor incomparables. Nuestro Salvador desea perdonar porque ese es uno de sus atributos divinos. Y como Él es el buen pastor, está gozoso cuando elegimos. Aún al sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones, cuando elegimos arrepentirnos, de inmediato invitamos al Salvador a nuestra vida. Como enseñó Amulek, si quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Podemos sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones y al mismo tiempo experimentar el gozo de tener la ayuda del Salvador. El hecho de que podamos arrepentirnos son las buenas nuevas del Evangelio. La culpa se puede expurgar. Podemos ser llenos de gozo, recibir la remisión de nuestros pecados y tener paz de conciencia. Podemos ser liberados de los sentimientos de desesperación y de la esclavitud del pecado. Podemos estar llenos de la maravillosa luz de Dios y no sentir más dolor. El arrepentimiento no es solo posible, sino que también es gozoso debido a nuestro Salvador. Todavía recuerdo los sentimientos que experimenté en la oficina del presidente de Rama. Sabía que había sido perdonado. Mis sentimientos de culpa desaparecieron. Mi ánimo sombrío se borró y mi corazón sintió la luz. Hermanos y hermanas, al concluir esta conferencia, los invito a sentir más gozo en su vida. Gozo en el conocimiento de que la expiación de Jesucristo es verdadera. Gozo en la capacidad, disposición y deseo
de perdonar del Salvador y gozo al elegir arrepentirse. Sigamos la instrucción del Salvador de sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es mi ruego que elijamos arrepentirnos, abandonar nuestros pecados, cambiar completamente el corazón y la voluntad para seguir a nuestro Salvador. Testifico de su realidad. Soy testigo y receptor reiterado de su compasión, misericordia y amor incomparables. Ruego que las bendiciones redentoras de su expiación estén con ustedes ahora y por siempre en toda su vida, como lo ha sido en la mía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al concluir la conferencia, expresamos sincera apreciación a todos los que han trabajado diligentemente para preparar de alguna manera estos servicios. Agradecemos a quienes han hablado y a quienes han testificado y los que han proporcionado la música edificante. Reconocemos y agradecemos a quienes han equipado los edificios y a quienes han ayudado con todo lo necesario para transmitir estas reuniones a todo el mundo. El coro cerrará esta conferencia cantando "Trabajemos hoy en la obra". La última oración la ofrecerá el elder Eric W. Kopischke de los 70 y la conferencia entrará en receso.
Our dear Heavenly Father, Nuestro amado Padre Celestial, al concluir esta maravillosa conferencia en este fin de semana, expresamos con todo nuestro corazón cuánto te amamos y cuánto amamos a tu Hijo. Gracias por el maravilloso plan de salvación y por la expiación de nuestro Salvador. Queremos aceptar el don y la bendición. Gracias por los mensajes que hemos oído, se nos ha instruido y se nos ha edificado. Gracias por la música que nos ha inspirado. Gracias por las impresiones que hemos recibido. En este momento te prometemos que iremos a casa y estudiaremos lo que hemos escuchado. Danos el don del Espíritu Santo para que ayude a nuestro entendimiento y nos permita recibir lo que es para nosotros, para que seamos mejores discípulos y sirvamos mejor en tu reino. Padre, al salir, rogamos tu protección divina hasta que nos juntemos otra vez. Te amamos, Padre. Deseamos guardar tus mandamientos. Por favor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.